bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Fred sabía desde el principio que se casaba con gente fuera de su alcance. ¿Pero qué demonios? Él y Susan habían estado juntos durante más de 10 años, y Baker House todavía estaba en silencio. Tenía un buen trabajo en Interstate Electronics. Era el técnico superior al que recurrían todos los ingenieros cuando necesitaban a alguien que pudiera dar vida a su idea más nueva y brillante. Por esto, recibió un salario lo suficientemente grande como para mantener a Susan y a los gemelos de la manera que querían sin que Susan tuviera que trabajar. Es cierto que ella tenía un trabajo a tiempo parcial como agente de bienes raíces. Ella dijo que era solo una forma de llenar su tiempo mientras los gemelos estaban en la escuela, y Fred estaba bien con eso. En su opinión, nada era demasiado bueno para su esposa. A veces, cuando se despertaba con la diosa rubia durmiendo tranquilamente a su lado, todavía tenía que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. Él seguía preguntándose qué veía ella en un nerd como él. Incluso la había interrogado al respecto antes, pero pronto descubrió que se había topado con un sólido muro de piedra. Recordó esta vez en su primer aniversario. Sabes, cariño, él comenzó a dudar incluso de mencionar el tema. Pero sí sintió que las parejas casadas deberían, por no decir, compartirlo todo. Al menos saben mucho más el uno del otro que ellos. Ella sabía mucho de él. Era un libro abierto. No ocultó el hecho de que era un granjero torpe que tuvo suerte y buenas oportunidades. Susan era solo la cuarta chica con la que había salido y una de 3. Había llegado a tercera base con todo lo que sabía sobre sexo. Antes de casarse, aprendió leyendo manuales de sexo y viendo películas para adultos. Su noche de bodas estuvo lejos de ser espectacular, pero con mucha paciencia y comprensión, Fred mejoró gradualmente. Hasta que, un mes después de su noche de bodas, Susan experimentaba placer regularmente a pesar de sus intentos ineptos de hacer el amor. Para cuando cumplieron su primer aniversario, ambos estuvieron de acuerdo en que los días difíciles habían quedado atrás y finalmente se habían establecido y se habían convertido en una pareja de ancianos casados. Lo único era que Fred no era tan ignorante como algunos podrían pensar. Y de vez en cuando, atrapaba a Susan con esa mirada vacía en sus ojos. Fue una de esas veces en su primer aniversario que Fred decidió que necesitaban hablar. Algo le molestaba a Susan, y cuando su esposa no estaba feliz, él se apegó a la vieja escuela de que un buen esposo debería hacer algo al respecto. Sin embargo, para hacer algo con respecto a su problema, él tenía que saber algo sobre su problema. Entonces apretó los dientes y comenzó a interrogarla. Se unió a ella en el columpio del porche con vista a su lago de patos. Era la mejor vista en millas, o eso pensaban. Cariño, él empezó. Nunca entendí por qué pensaste 2 veces en un imbécil como yo. ¿Por qué? Su pregunta pareció sacarla de su ensoñación. ¿De qué hablas? No eres estúpido. Eres el chico más increíble con el que he estado. ¡Wow! No molestes demasiado mi cabeza. Todavía necesito ponerme el sombrero. Quizás en este día reciba respuestas. Has tenido mucho que hacer, ¿verdad? Ya que sabes que soy así de buena. No estúpido. Solo conozco la calidad cuando la veo. Te dije de inmediato que eras la primera chica con la que hice el amor. Pero cada vez que intentaba averiguar algo sobre ti, te metías en un lugar oscuro y te negabas a abrirte. ¿Qué da? ¿Por qué crees que es importante saber con cuántos hombres he salido? Esto en sí mismo no es importante. ¿Pero entiendes que no sabía casi nada de tu vida antes de que usáramos metanfetamina? Todo. Conozco tus gustos y disgustos. Tuve que aprender a través de prueba y error en este sentido. Hiciste mal. Pero tu vida antes de conocernos es como una puerta cerrada. ¿No crees que merezco mirar detrás de esas puertas? Bien, entonces, ¿qué quieres saber? Comencemos con los simples. ¿Cómo describirías qué tipo de niño eras? Es fácil.
Yo era un niño mimado. Papá me tenía envuelto alrededor de mi dedo meñique y estaba tratando de darme todo lo que quería. ¿Alguna vez te pegó de niño? No, nunca lo hizo. Pero, por supuesto, siempre fui su favorita y no necesitaba una nalgada. Creo que esto responde a mi pregunta de larga data sobre por qué tu padre me dio este mineral como regalo de bodas. Oh, sí, el famoso corrector de actitud. Al menos es una linda pieza de conversación. Al igual que lo colgarías en tu cocina. Es posible que algún día necesites esto, hijo, dijo su padre, dándole una paleta con una foto de un padre de campo con su hija adulta o esposa recostada boca abajo en su regazo mientras aplicaba el ajuste de actitud. ¿Por qué estaba atrapado en esto? Realmente no podía decirlo. El día que su padre se lo regaló. Estaba bromeando, por supuesto, pero parecía estar más cerca de Fred que nunca antes o después. Lo puso en un lugar destacado donde le servía y el anciano se reía de buena gana cada vez que venía. Se movió de modo que sus piernas quedaron metidas debajo de ella mientras se balanceaba y miraba a Fred. La aventura es justa si respondo preguntas, tú debes responder las mismas preguntas. Vale. Pero todas las respuestas deben ser ciertas. Estoy de acuerdo con una advertencia. Podemos negarnos a responder si creemos que es lo mejor para cualquiera de los dos. Maldición, esto no es justo. Aún puedes evitar las cosas relevantes. Tómalo o déjalo. Al menos si me niego a responder, sabrás que esta es un área problemática. Fred estuvo de acuerdo, y discutieron durante mucho tiempo. Por su parte, Fred admitió que ella fue su primer amante y se enteró de que alguna vez estuvo comprometida. Esto fue una sorpresa, dijo. Ella rompió con él cuando él quería que se mudara a Alaska. Según ella, odiaba el clima frío. Insistió en hacerle preguntas sobre su vida amorosa y se enteró de que había besado a su primer hijo cuando tenía 12 años. Los recuerdos que les trajo esta conversación los excitaron a ambos, y terminaron teniendo sexo justo en el columpio. No les preocupaba que nadie los viera, al menos no mucho. Su casa está situada en el campo, lejos de la carretera. Para llegar allí, tenían que conducir media milla por una carretera sinuosa y boscosa para poder escuchar el motor de cualquier automóvil mucho antes de que alguien los viera. Fred recordó con cariño los años que siguieron, durante los cuales se convirtieron en una familia normal y feliz con una hipoteca, 2 hijos, un buen auto para ella y un viejo camión para él. Todo lo que formaba una verdadera familia estadounidense. Después de que los gemelos llegaron a la escuela secundaria, Susan, que era ama de casa, consiguió un trabajo, y las responsabilidades adicionales en el trabajo llevaron a cambios en el hogar Baker, incluida su vida sexual. Pero no era nada que Fred no pudiera manejar hasta que llegó el momento en que no pudo, no era nada serio, nada que Fred pudiera señalar. Pero un día se dio cuenta de que algo andaba mal. Susan estaba feliz de hacerlo. Dios estaba en el cielo, y todo estaba bien en el mundo. ¿Y si Fred no fuera el mejor amante del mundo? La llamada vino a trabajar. Susan no reconoció el número, pero tan pronto como escuchó esa voz de su pasado, su corazón debió comenzar a latir el doble de rápido. Inmediatamente se dio cuenta de que era Tony. Dijo que regresó a la casa de sus padres y preguntó si podían reunirse para tomar algo o algo, solo como un gesto de bienvenida, ya que la mayoría de los viejos amigos con los que salían se habían ido de la ciudad por cosas mejores. Ella se negó ese día. Pero Tony no era de los que se daban por vencidos. Finalmente, después de semanas de llamadas diarias, ella cedió y accedió a reunirse con él para almorzar. Solo por esta vez, ya sabes, por los viejos tiempos. Después de todo, soy una mujer casada y amo a mi esposo. Naturalmente, Tony estuvo de acuerdo. Pero de alguna manera una vez se convirtió en una vez a la semana y luego 2 veces a la semana o más. Casi desde el principio, Tony comenzó a recordarle los buenos momentos que pasaron juntos y cómo pudieron divertirse tanto de nuevo. Si ella se encontrara con él en algún lugar después del trabajo. No. ¿Estás loco?
Ahora soy una mujer casada. Amo a mi esposo e hijos. No voy a darlo todo por un tipo que no quiere ser responsable. Ella se mantuvo firme la primera vez que él sugirió que se reunieran después del trabajo. Oh, cariño, no me lo guardes en contra. Pagué por el procedimiento, ¿no? Sí, pero ¿dónde estabas en esos días después del aborto? En el mismo momento en que necesitaba apoyo. No estabas por ningún lado. Lo sé, y lamento haber sido tan estúpido. Pero todo lo que pido es sentir nostalgia por una copa y tal vez bailar un poco. Todavía te encanta bailar, ¿verdad? Susan todavía se negó, pero él tocó un nervio. A ella realmente le gustaba bailar, y a Fred realmente no le gustaba. Así que había pasado bastante tiempo desde la última vez que bailó. Y ella y Tony estaban bien juntos. Tan bueno que ganaron varias competiciones. Tony cambió de táctica. Comenzó a concentrarse en seguir almorzando juntos con frecuencia. Comenzó a insistir en que reunirse después del trabajo era lo mismo que almorzar juntos. Entonces, ¿por qué no deberían encontrarse viejos amigos? ¿Cómo podría negarse? Después de todo, razonó, no tenía nada de malo que los viejos amigos se reunieran a tomar algo. No significaba que le estuviera ocultando algo a Fred. Entonces, 2 o 3 veces por semana, seguía desapareciendo para almorzar, corriendo a encontrarse con Tony en un café pequeño y apartado. En tiempo presente, Fred estaba tratando de averiguar qué había hecho mal, porque Susan tenía tanto calor algunas noches y actuaba como la reina de hielo en otras. Cuando él le preguntó directamente al respecto, ella negó haberlo hecho. Pero Fred notó que a las pocas semanas de mencionarlo, las cosas habían mejorado mucho en el dormitorio. Susan se sorprendió cuando Fred cuestionó su vida sexual, o la falta de ella. Ella no se dio cuenta hasta que él lo expresó con palabras, pero realmente se estaban convirtiendo más en compañeros de cuarto y menos en amantes. Ella lo negó, incluso a sí misma, hasta que comenzó a hacer todo lo posible para asegurarse de que él tuviera tanto sexo como pudiera soportar. Ella se sentía culpable por esto. Fred se había convertido en un hábil amante. No era exactamente un Don Juan, pero era muy superior al tipo inepto que había traído a su cama la noche de su luna de miel. Y Dios, ella estaba segura de su amor por ella y los gemelos. Eso es lo que la hacía tan infeliz. Fue su culpa. La de ella y la de ese maldito Tony. ¿Por qué decidió volver a la ciudad? ¿Por qué no pudo sacárselo de la cabeza? Se sentía tan abatida que podía caminar bajo el vientre de una serpiente, como decía su madre. Pero maldita sea, ella simplemente no podía dejar de recordar. Ella todavía sentía algo por él. Ella no pudo hacer nada al respecto. Si fuera honesta consigo misma, tendría que admitir que los problemas en el dormitorio de los que Fred se quejaba comenzaron alrededor del momento en que Tony apareció. Ella recordó particularmente una noche en que Fred estaba inusualmente cachondo y trató de iniciar el sexo tan pronto como acostaron a los gemelos. Mientras él trataba de excitarla, sus pensamientos eran sobre Tony y lo especial que él hacía de su cuerpo joven. En ese entonces, ella era la prueba viviente de que una mujer nunca olvida a su primer amante, incluso si no lo ha tocado durante años. Al principio, Fred estaba preocupado de que ella pudiera estar enferma, pero cuando ella insistió en que todo estaba bien y aún no podía excitarse después de una caricia prolongada, le sugirió que simplemente tomara la suya. Entonces Fred se enojó y se fue a dormir a la habitación de invitados por primera vez desde que se casaron. Después de llorar hasta quedarse dormida esa noche, Susan juró que si no podía ser una esposa amorosa, al menos fingiría serlo. Fred vio a su esposa vestirse para ir a trabajar. Tuvo que trabajar durante 2 semanas en un turno de 16 ISO a 20 4Z. En otras palabras, un turno de swing. Siempre odió ese maldito cambio. Estaría en el trabajo 1 hora antes de que Susan llegara a casa. A quien se le ocurrió este reloj debe no haber querido mucho sexo o haber trabajado con muchas mujeres que daban en el trabajo. Eso ciertamente no lo describió a Susan.
Ella nunca se lo daría a nadie más. Demonios, ella apenas se lo había dado últimamente. Pero había un punto brillante. Para el fin de semana, generalmente se ponía tan cachonda que enviaban a los niños con uno de los padres y él y Susan tenían relaciones sexuales como adolescentes, al menos durante el primer día. ¿Te vistes así solo por trabajo? Fred yacía apoyado en almohadas con la sábana hasta la cintura. Sabes que puedo verte jugando contigo mismo, ¿verdad? Oh, sí, cariño. Ahora lo estás haciendo. Solo te daré 45 minutos para detenerte. Un placer, cariño, pero tengo que go. No quiero llegar tarde al trabajo. Oye, él le recordó mientras ella salía por la puerta. No dijiste por qué te vestiste así. Nada mucho. No estarás en casa para cenar. Los niños están en casa de mamá, así que yo y un par de chicas pasaremos el viernes por la noche en casa de Big John. Big John's Place, llamado así porque su dueño, Big John, era un enano de 4 pies que dirigía el restaurante más popular del país. La comida era buena, los precios, incluido el alcohol, razonables y había una banda de country tocando allí los viernes y sábados, ofreciendo música para bailar, escuchar o lo que fuera. En otras noches, excepto los domingos, los visitantes tenían que conformarse con un día. Los domingos eran para ir a la iglesia, según Big John, y si se enteraba de que alguien no iba a la iglesia, el precio de sus bebidas subía un 10%. Como cantaba la canción de Tennessee Ernie, todos sabían que no debían cruzar Big John. En lugar de tener el tamaño de John en la canción, Big John confiaba en un látigo y 2 gorilas para mantenerlo fuera de problemas. Era tan bueno con un látigo que podía derribar una mosca de una pared desde 8 pies. Por supuesto, los porteros siempre lo apoyaron. El lugar solía estar abarrotado. Hace años, un par de matones atraparon a Big John en la ciudad una noche sin su látigo y su gorila y comenzaron a golpearlo cuando Fred intervino con un mango de gato. Después de que Fred lo llevó al hospital y lo ayudó a recuperarse, el dinero de Fred ya no era relevante en el establecimiento de John. Decir que Fred y John desarrollaron una estrecha amistad con él es quedarse corto. Bueno, disfruta. Estaré pensando en que te diviertas mientras trabajo en las minas de sal esta noche. Saluda a John de mi parte. No te metas en problemas. Él gritó mientras ella salía por la puerta. Fue solo cuando se estaba preparando para ir a trabajar que volvió a pensar en la elección de ropa de Susan. Ella había salido con chicas muchas veces, pero él no recordaba que se vistiera así. Está bien, volvamos a las viejas minas de sal, pensó. Susan estuvo preocupada todo el camino al trabajo. Ella no le había mentido a Fred exactamente. De hecho, había estado saliendo con las chicas y aún no había respondido a la solicitud de Tony de reunirse con ella una noche mientras Fred estaba trabajando. Pero ella había mencionado que ella y las chicas a menudo pasaban los viernes por la noche en Big John's. También podría mencionar que los viernes siempre hay hombres y mujeres allí a quienes les encanta bailar. Y si Tony disfruta bailar tanto como antes, está segura de que encontrará muchas parejas dispuestas allí. Apostaría $10 a que Tony estaría allí esta noche, y mentiría si dijera que no tenía ganas de volver a bailar con él. Susan también se mentía a sí misma y lo sabía. Ella seguía diciéndose a sí misma que no sentía nada por Tony. Ella todavía los tenía. No exactamente sentimientos de amor. Pero desde que regresó a la ciudad, a menudo pensaba en él con tanta frecuencia que decidió dejar de ocultar su relación. En su mayoría, estos pensamientos giraban en torno a una pregunta candente a la que ella quería saber por qué rompiste conmigo. En todas sus cenas, ella nunca se había atrevido a hacer esta pregunta, principalmente porque tenía miedo de la verdad, miedo de que él hubiera elegido a otra mujer por encima de ella. Pero esta noche sería diferente. Esta noche iba a descubrir la verdad en el fondo. También se preguntó por qué le mintió a Fred. ¿Por qué le dijo que rompió con Tony? Ella debería haberle dicho la verdad a su marido. Ella prometió corregir este error pronto. Gracias a Dios es viernes.
Ella exclamó cuando sonó el último timbre a las 4:30. Uniéndose a la corriente de sus colegas que se dirigían al estacionamiento, revisó sus mensajes de texto en busca de palabras de Tony. Nada. Ni una palabra. Nada. De hecho, no he sabido nada de él en todo el día. Si Tony pudiera escuchar sus pensamientos, le arderían los oídos. ¿Realmente se tomó el día libre para ir a pescar o algo así? Cuando finalmente decidí presentarle a la empresa, sí, sé que él no lo sabe, pero eso no impidió que me molestara cada 2 días esta semana. Hombres. Son así, así. Bueno, son tan grandes. El lugar de John estaba lleno, pero ella y sus amigas tuvieron la suerte de tomar una mesa redonda en la esquina. Sus bebidas estaban servidas, y pronto su mesa estaba llena de los últimos chismes calientes. Los 5 ya habían terminado la comida que pidieron, bebieron su primera botella de vino y estaban a la mitad de la segunda cuando Susan notó que las conversaciones se hacían más fuertes y había más risas. Marge, tienes que bajar la velocidad. No lo olvides, todavía tienes que irte a casa, le dijo Susan a su amiga de la derecha. No hay problema, respondió Marge. Su rostro ahora estaba constantemente enrojecido y sus ojos se veían un poco nublados. Chach. Si me emborracho demasiado para conducir, le pediré a ese chico atractivo que viene aquí que me lleve a casa. Susan siguió el dedo de Marge y miró fijamente al apuesto hombre que se acercaba rápidamente y que ella conocía bien. Tony, el mismo hombre con el que una vez se había comprometido, que le había quitado la virginidad y al que había jurado no volver a ver nunca más, a quien había estado esperando todo el día para saber de él, y que obviamente se dirigía hacia la silla vacía a su lado. ¿No quieres abrazar a tu viejo amigo?, preguntó Tony, tomándola de las manos y poniéndola de pie. Si su vida dependiera de ello, Susan no habría podido explicar por qué se levantó y lo abrazó. No fue un abrazo de primo cualquiera. Ella lo intentó. Ella realmente lo intentó. Pero tan pronto como sus brazos envolvieron su cintura, uno de ellos bajó sobre su trasero y la empujó hacia su abultada virilidad. No, ahora soy una mujer casada. Ella susurró enojada e intentó alejarse. Sus amigas miraban a Tony como los gatos miran un tazón de leche. Con total adoración, ella lo presentó como un viejo amigo de la universidad sin especificar que sus padres se habían mudado aquí cuando se jubilaron. Incluso ella tuvo que admitir que él era un demonio encantador y atractivo cuando quería serlo, y por las miradas en sus rostros podía interesar a cualquiera de ellos si así lo deseaba. Parecía estar haciendo precisamente eso mientras pasaba la siguiente hora invitando a cada uno de ellos por turno, comenzando con Marge y moviéndose en círculo para bailar con él. Susan tuvo que admitir que Tony tenía una actitud especial con las mujeres. Ella se sentó allí viéndolo coquetear con varios de sus amigos en la pista de baile hasta que estuvo casi completamente vestido, y los celos comenzaron a surgir en su mente. Tu turno, Tony finalmente dijo, tomándola de la mano y guiándola a través de la multitud. El cantante principal de la banda hizo una buena interpretación de Tennessee Waltz, una vieja canción mucho más antigua que la mayoría de su audiencia. Pero esta multitud de campesinos sureños de fuera de la ciudad y aspirantes a campesinos sureños de la ciudad abrazaron cariñosamente a sus parejas y parecían estar pasando un buen rato. Empezaron con bastante modestia, pero pronto Tony la acercó más y ella estaba demasiado metida en eso como para resistirse. Se quedaron en la pista de baile número tras número, y aunque comenzaron con unos centímetros de espacio entre sus cuerpos, pronto quedaron tan apretados que no cabía un trozo de papel entre ellos. Finalmente, insistió en volver con sus amigos. No se dio cuenta hasta más tarde de que había olvidado por completo su propósito original de estar con Tony esa noche. Ella nunca mencionó el pasado. Poco después de regresar a la mesa, revisó su reloj y dijo, es hora de que me vaya. Sabía que si no dejaba a Tony, podría hacer algo de lo que se arrepentiría. Quizás Fred no esté demasiado cansado cuando llegue a casa esta noche porque ella necesita buen sexo. Cuando sintió que su fuego ardía adecuadamente, rápidamente se quitó la ropa. Puede doler un poco,
pero no durará mucho. ¿Listo? Susan hizo un sonido ininteligible que sonó algo así como por primera vez. Sé gentil. Sí, pensó Tony mientras su auto desaparecía de la vista. Definitivamente conseguiré esto de nuevo. Con o sin marido, ella está aún más sexy ahora de lo que estaba en la universidad. Fred generalmente no volvía a casa antes que Susan después de sus salidas nocturnas con sus novias, pero esta vez acababa de salir de la ducha cuando ella entró al baño. Sin decir una palabra e ignorando claramente a Freddie, se quitó las bragas y las tiró a la esquina antes de sentarse en el inodoro. Esto es realmente refrescante, dijo finalmente mirando a su esposo desnudo. Fred acababa de terminar de secarse y todavía estaba de pie sobre la alfombra del baño. En noches como esta, cuando ella y sus amigas tenían sus fiestas, a menudo lo rechazaban con alguna excusa estúpida, por lo que no tenía grandes esperanzas. Ella apartó juguetonamente su mano cuando él trató de quitarle la ropa. Fred siguió su sugerencia de simplemente recostarse y disfrutar del espectáculo mientras ella bailaba para él. Cuando ella estaba completamente desnuda, él trató de tomarla en sus brazos nuevamente, solo para que ella negara con la cabeza nuevamente. Ambos jadeaban mientras ella rodaba de su cuerpo, solo para apoyar la cabeza en su hombro. Después de un ajetreado día de trabajo y un entrenamiento inesperado de Susan, Fred se quedó dormido rápidamente. Estaba tan agotado que ni siquiera se dio cuenta cuando Susan preguntó, ¿te gustó? Ella dijo, Tony en lugar de Fred. Fred se despertó tarde a la mañana siguiente. Era un sábado con olor a tocino y huevos y el sonido de chicas hablando viniendo de la cocina. Finalmente estás despierto, dormilón. Susan lo saludó con un gran abrazo y un beso en la mejilla. No olvides que prometiste cortar el césped y llevar a los gemelos a su cumpleaños y luego a sus madres. Yo me encargaré de ello. ¿Qué más tienes planeado para mí? Eso es todo, excepto que nos reuniremos con la compañía en Big John's esta noche. Cada tercer sábado, 3 parejas se reunían en Big John's para tomar algo, bailar y comer. No necesariamente en ese orden. A las 8 de la noche, los 6 amigos estaban reunidos en la mesa de la esquina de Big John, una mesa lo suficientemente grande para 8, pero John siempre la reservaba para ellos en caso de que pasaran amigos. Sí, en cierto modo fue un desperdicio, pero desde que Fred salvó su pellejo, nada había sido demasiado bueno para John. Se limpiaron los platos de la cena, se sirvieron bebidas frescas y tocó una banda de country. Alguien hizo mal a alguien mientras Fred veía bailar a varias parejas. Como era uno de esos desafortunados de los que se dice que tienen 2 pies izquierdos, envidiaba la forma en que los hombres guiaban fácilmente a sus parejas por la pista de baile. Susan trató de enseñarle, pero con un éxito limitado. Fred siguió a regañadientes a Susan mientras ella lo arrastraba a la pista de baile, uniéndose a sus amigos que ya estaban bailando. Vamos, cariño, necesito quemar la cena, dijo después de que hicieran el baile en línea. No está mal, cambiaron a un número lento y romántico. Lo siento, dijo Fred, pisando su pie 2 veces en tantos minutos. Lo intentó, realmente lo hizo, pero simplemente no pudo dominarlo. Comprendió lo molesta que estaba Susan por su incapacidad para compartir su pasión por el baile, por lo que la alentó a aceptar invitaciones de otros hombres para bailar. Pero estos hombres generalmente eran de su amplio círculo de amigos. Fue pura diversión. Pero algo cambió esa noche, y Fred no estaba seguro de qué era. Acababan de regresar a sus asientos después de que Susan se quejara de que estaba cansada cuando se acercó un hombre que Fred no conocía. Podría describirlo como guapo, pero le recordaba a una serpiente de cascabel. Fred sabía que este extraño iba a pedirle a Susan que bailara, y estaba seguro de que Susan lo rechazaría. ¿Puedo pedirte que bailes, bella dama? El desconocido sonrió a Susan y le tendió la mano. Por supuesto, ella respondió. Fred se sorprendió al ver a Susan saltar y seguir al extraño sin echarle un vistazo. A él no le importaba que su esposa bailara con otros hombres, pero al menos ella podría haber fingido pedirle permiso antes de bailar con un extraño. Además,
¿Qué pasó con el hecho de que estaba cansada? Susan vio acercarse a Tony. Oh, maldita sea, pensó. ¿Qué va a hacer ahora? Esperaba que él no revelara su relación anterior antes de poder decirle a Fred quién era. Ella no tenía que haberse preocupado. Tony ignoraba por completo a Freddy como si no estuviera allí. Una rápida mirada al rostro de Fred le dijo que había notado el desaire. Susan no podía explicar sus próximas acciones si su vida dependía de ello. La deslumbrante sonrisa de Tony, su aspecto juvenil y actitud general, de que sabía lo que quería y dejaría en claro que nada lo detendría. Todo debió funcionar con algo de magia, porque lo siguiente que supo fue que lo estaba siguiendo. Su corazón latía de la misma manera que en su primera cita. Érase una vez, Tony era mucho mejor bailarín que Fred. Susan perdió la cuenta de cuántos números bailaron. Cada vez que alguien intentaba irrumpir, Tony los ignoraba o les gruñía que se fueran. Susan sintió que podía pasar el resto de la noche acurrucada con Tony. Necesito volver a nuestra mesa, finalmente insistió cuando replemente vio cómo Fred se lo estaba tomando. Solo una, convenció Tony. Un baile no le hará daño a Susan. Casi estuvo de acuerdo, pero luego miró a su esposo. ¿Las cosas no iban bien en casa? No, dijo ella. No más. De hecho, ya hemos hecho demasiado. Caminó hacia su mesa y susurró, esperando que Tony lo escuchara. Si no vienes conmigo y te comportas como un caballero, esta puede ser nuestra última reunión. Tony caminó delante de Susan mientras se acercaban a la mesa y la sentó hábilmente para que ella estuviera a un asiento de distancia de su silla anterior mientras él se sentaba entre Susan y su esposo. Soy Tony, ella lo escuchó presentarse, extendiendo la mano y continuando. Su esposa es una bailarina maravillosa y le agradezco mucho por permitirme pasar tanto tiempo con ella. Eso debería haber sido tuyo. Susan observó atentamente la expresión de Fred. La forma en que reaccionó en los próximos minutos podría decidir si ella podría seguir siendo amiga de Tony o si nunca volvería a verlo. No estaba segura de por qué significaba tanto para ella. Definitivamente no iba a hacer nada más que coquetear como ella y las otras esposas lo hicieron con los maridos de la otra. Como él era realmente un buen bailarín, a ella le gustaría tener una relación así con él. Si Fred pudiera entender qué buena persona es Tony. A veces podían salir. De lo contrario, no funcionaría porque no tenía la intención de molestar a su esposo. Fue como si le hubieran quitado un peso del pecho cuando vio a Fred estrecharle la mano a Tony y decirle, maldita sea, es solo un baile. A ella le encanta y no puedo satisfacerla en ese sentido. Así que déjalo ser. Susan dio un suspiro de alivio, pero no extrañó la expresión del rostro de Fred cuando él se volvió hacia ella y le dijo, hablaremos de esto en casa. ¿Quién demonios es este tipo? Fred preguntó tan pronto como salieron del estacionamiento. Es solo un viejo amigo. Un muy buen viejo amigo de antes de que tú y yo nos conociéramos. Fred aceptó su respuesta, pero tenía la molesta sensación de que ella no le estaba contando todo. Sí, a juzgar por la forma en que te abrazaste, realmente era un muy buen amigo. Oh, esa es la manera de Tony. Él no quiso decir nada con eso. Un ciego habría visto que este bastardo estaba caliente contigo esta noche. Fred se preguntó cómo su esposa no podía verlo. Bueno, me voy a casa contigo, ¿no? Susan le acarició el muslo mientras hablaba. No puedo controlar sus sentimientos por mí ahora. Pero si no quieres, no me comunicaré con él. Permanecieron en silencio la mayor parte del camino a casa. Cuando Fred estacionó en el garaje y apagó el motor, continuaron sentados. Parecía que les costaba salir del automóvil antes de resolver el problema. Susie, Fred comenzó, pero Susan lo interrumpió. Mira, Fred, tal vez Tony era un poco más que un buen amigo en el pasado. En realidad era el chico con el que estaba comprometida antes de que rompiéramos. Susan abrazó a su esposo con fuerza mientras hablaba. Pero cariño, tienes que confiar en mí.
todo esto está en el pasado. Eres a quien amo y con quien planeo pasar el resto de mi vida. Sí, me encanta hablar con Tony, y sí, él es un muy buen bailarín. Pero eso es todo. Todo termina. Solo di la palabra y no volveré a hablar con él. No creo que necesitemos llegar a ese punto. Fred sintió que estaba en una situación difícil. No quería ser irrazonable, y más que nada, quería que Susan fuera feliz y contenta. Pero él no quería que otros hombres tocaran sus nalgas. Se suponía que este era su territorio personal ahora. De acuerdo, supongo que ya que lo dijiste de esa manera, no sería razonable exigirte que no hables con tus amigos. Pero no tengo que decirte que hablar es lo máximo que puedes esperar. ¿De acuerdo? Acordado. Ahora vamos a la casa para que podamos sellar este acuerdo con algo que he estado necesitando toda la noche. Susan caminó hacia la casa, pero esperó hasta que él abrió la puerta. Sus ropas desaparecieron en una ráfaga de actividad que luego encontrarían esparcidas desde la puerta principal hasta el dormitorio. Cuando pasó el resplandor, Fred no pudo mantener la boca cerrada. ¿Fue tan bueno como lo hizo él cuando ustedes dos estaban saliendo? Susan se dio la vuelta para besarlo en los labios. No lo hagas, cariño. Deja que los perros viejos permanezcan muertos. Solo sé que el sexo contigo siempre es maravilloso. Y tú eres el hombre que amo. El padre de mis hijos. Oh, mierda, pensó Freddie. Eso significa que él era mejor que yo. Con Fred, el amor siempre fue tierno y cariñoso, mientras que con Tony, el sexo solía ser un paseo salvaje en un Mustang indomable. Después de Fred, se dio cuenta de que el sexo salvaje no era algo que quisiera de forma regular. Pero tenía que admitir que a veces sería bueno cambiar. Recordó algunas de las historias que ella y Fred habían leído en Literatica. Aquellos en los que el marido le dio permiso a su esposa para engañar. No. Quítate esos pensamientos de la cabeza, chica. No hay forma de que Fred hiciera eso. Y si los roles se invirtieran, tampoco estarías de acuerdo. Continuó discutiendo consigo misma sobre la posibilidad de permisos como los de la sección de LW sobre Lit. Después de que Fred salió a correr y los niños regresaron de la iglesia con sus abuelos, todos salieron a comer pizza y a ver una película en casa, finalmente acostaron a los niños, tuvieron una noche de sexo muy satisfactorio. Entonces todo en la familia Parker volvió a la normalidad. El único factor irritante fueron las flores que Susan continuó recibiendo en el trabajo sin tarjetas ni notas. Ella estaba confundida. Ella no sabía exactamente a quién debía agradecer. Al principio pensó que era Tony. Pero luego recordó un incidente hace varios años cuando sucedió lo mismo. Recibió ramo tras ramo durante 5 días seguidos sin una sola nota. Finalmente, el último día, viernes, hubo una tarjeta con un simple «Tienes una reserva en Smokestagbus a las 7 p.m. estar allí. Vístete elegantemente». Para entonces, la tentación era demasiado grande. Estaba 99% segura de que Fred era su admirador desconocido, pero necesitaba saberlo con certeza. Habiendo llegado un poco temprano, continuó discutiendo consigo misma mientras esperaba. ¿Debería estar aquí o no? ¿Qué haría ella si no fuera Fred? La primera señal de que tenía compañía fueron las manos de un hombre sobre sus hombros y los labios besándole el cuello. Casi salta como dijo su madre. Afortunadamente, reconoció la colonia de Fred antes de gritar. Nunca me había alegrado tanto verte, cariño, dijo ella mientras sus labios se movían de su cuello al de ella como él prometió. Se lo pasaron de maravilla, y el sexo se encendió durante semanas. Susan esperaba que también fuera Fred esta vez, porque si era Tony y Fred se enteraba, la situación podría ponerse tensa más tarde, tal vez cuando Fred conociera a Tony y se diera cuenta del gran tipo que era, todo podría cambiar. Pero no ahora. Tony, curiosamente, estaba pensando lo mismo. Todavía no había renunciado a tratar de atrapar a Susan, pero comenzaba a darse cuenta de que sería un largo camino.
Fue entonces cuando dejó de regalar flores. Se estaba volviendo demasiado caro y adoptó un enfoque diferente. Comenzó a trabajar para conocer mejor a Fred, se unió al mismo gimnasio, comenzó a jugar bolos el mismo día que Fred e incluso convenció a algunos de los niños de que lo invitaran a pescar. Este viaje de pesca le permitió a Tony pasar un fin de semana de 3 días en una cabaña doble con Freddy. Tony podía ser muy encantador cuando quería serlo, y gradualmente su encanto disminuyó las sospechas de Fred. Tony nunca habló de sus muchas conquistas, como era común entre otros en estos viajes de pesca, y Fred tampoco. Por algunos de los comentarios que hizo Fred, Tony supo que eso le valió puntos a los ojos de Fred. ¿Cómo está Susan en el trabajo? ¿Conociéndola? Estoy seguro de que su esposa es una excelente vendedora. Tony finalmente decidió tratar de hacer que Fred se sintiera cómodo con la idea de que Susan lo conocía. Cuando estábamos en la universidad, deberías haber visto sus recaudaciones de fondos de la Hermandad de Mujeres trabajando. Maldita sea. Esta chica era algo. Una vez recaudó más dinero que todos los demás juntos. Sí, ella sigue siendo buena. A veces incluso pienso que tal vez ella no debería ser tan buena. Se sentaron en el bote tratando de atrapar la dorada con grillos, que arrojaron debajo de los sauces. De repente, Fred flotó sumergido bajo el agua, y su bastón se dobló casi por la mitad y comenzó a zigzaguear cuando Mr. Butch Bremma protestó por no abandonar su lugar favorito. ¿Por qué dices eso?, preguntó Tony. Comenzó a trabajar algunas horas a la semana para evitar aburrirse. Una venta llevó a otra, y ahora ella trabaja casi tantas horas como yo. Realmente interfiere con la vida familiar. Fred continuó hablando y sacando peces. Estaba entusiasmado con su tamaño. Tony también estaba emocionado. Sintió que acababa de atrapar un pez aún más grande. El tono de Fred decía que no estaba teniendo el sexo que quería, y apostaría a que eso significaba que Susan tampoco lo estaba teniendo. No serían la primera pareja en perder de vista la importancia del sexo en un matrimonio feliz. Era una grieta en la armadura matrimonial. Y Tony era exactamente el tipo que podía arrastrarse a través de él. Antes de que ninguno de ellos se dé cuenta de lo sucedido, Tony se encontrará entre sus piernas supuestamente felizmente casadas. Ella trabaja en Low Country Realty, ¿verdad? Necesito un trabajo y tengo una licencia. ¿Crees que podrían contratar a otro agente para aligerar la carga? Espero que sí. Me encantaría volver a casa con una comida casera en lugar de tener que cocinar para mí o pedir comida para llevar 4 veces por semana. Conozco al dueño. Es un viejo amigo de casa. Hablaré bien de ti en cuanto volvamos. Su esposo acababa de darle la llave a Susan. Él ni siquiera lo sabía. Fred cumplió su promesa. A mediados de la semana siguiente, Tony no solo estaba trabajando en Low Country, sino que Susan también había sido nombrada su mentora a prueba durante un mes. Su objetivo era permanecer cerca de Susan y aprender todo lo que pudiera de ella. La vida no podría haber sido mejor para Tony. Susan vio la asignación de trabajar con Tony como una buena noticia, una mala noticia. Sí, señor. Estaré feliz de mostrarle a Tony todo lo que necesita, respondió cuando su jefe le preguntó si estaba lista para ayudar a su nuevo agente. ¿Ya se conocieron? No fue por nada que el jefe tomó esta posición. No extrañó la mirada que Susan y Tony intercambiaron. Sí, señor. Ya conocí al señor Jackson. Fuimos juntos a la universidad. Cuando ella estaba saliendo con Tony, él lo estaba. En muchos sentidos, podría haberse detenido hasta cierto punto. Después de este momento, diga alto. No servía de nada porque no tenía intención de detenerse. El problema era que era imposible saber exactamente cuándo ocurrió este momento. De pie en la oficina de su jefe, podía sentirse sonrojada solo de pensarlo. Sí, los próximos días serán interesantes, pensó. Las siguientes 4 semanas fueron realmente interesantes.
Tony y Susan pasaban al menos 6 horas al día juntos, gran parte de ellas en el campo preparando casas de contratistas para la venta o mostrando las que estaban listas día tras día. Tony destruyó sus dudas. Los comensales al principio se separaron en lados opuestos de la cabina, luego pasaron a sentarse a un lado, con su mano tocando su piel desnuda en cada oportunidad. A esto se sumaron bromas lindas que gradualmente se volvieron más y más subidas de tono. Y, por supuesto, el truco del viejo seductor de siempre mencionar temas en los que Fred no estaba de acuerdo con ella. Que podría ser cualquier cosa, desde la música que escuchaban hasta las películas que les encantaba ver. Por supuesto, cada vez que surgía el tema, Tony simplemente lo disfrutaba. Y cada vez que ella se quejaba de algo que Fred hacía, él rápidamente le aseguraba a Susan que si ella fuera suya, él nunca le haría eso. Tony también se acostumbró a usar ropa de vaquero siempre que la compañía lo permitiera, que era los viernes casuales y ocasionalmente en otros días especiales, especialmente los que se pasaban principalmente en el campo. Cada vez que se miraba al espejo, reconocía que sus jeans ajustados mostraban su paquete no tan pequeño en todo su esplendor. Además, a menudo atrapaba a Susan revisando Mr. D.S., Lucky, como lo llamaban en los viejos tiempos. Se las arregló para tocarle los senos, jugar con sus orejas, frotarle la espalda e incluso besarle las mejillas. Todo era completamente inocente, por supuesto, pero cada toque era un paso en la dirección en la que él la guiaba, y ni una sola vez sintió que ella quería que él se detuviera. Finalmente, llegó el día en que decidió ir con todo. Tuvieron una presentación temprana de la casa River, y el comprador potencial se enamoró de ella a primera vista. Firmaron un formulario de opción de compra por un monto que fue muy beneficioso tanto para el vendedor como para los agentes. Puede que el comprador no haya ganado mucho, pero estaba feliz y los bienes raíces costeros no eran tan abundantes. ¿Sabes qué? Tony sostuvo su rostro entre sus manos mientras hablaba. Digamos que estamos trabajando en este trato, que casi hemos llegado a un acuerdo, pero necesitamos un poco más de tiempo para cenar con el comprador, y al final de la jornada laboral tendremos un contrato firmado. De esta manera tendremos todo el día para nosotros solos. Eres tan malo, dijo Susan, golpeándolo ligeramente en el pecho. Pero ¿por qué no? Merecemos un descanso. Sí, nos lo merecemos. Volvamos a la tienda de la esquina por la que pasamos de camino y compremos algo para hacer un picnic. Allí, en la orilla del río, a unos 100 pies de aquí, es el lugar perfecto para ello. Poco más de una hora después, estaban sentados en una manta que Tony siempre parecía guardar en su automóvil, disfrutando de las vistas y los sonidos de la naturaleza mientras se relajaban. Después de una buena merienda, Tony tomó medidas cuando vio a Susan recostarse y relajarse con los ojos cerrados, su boca tocó la de ella. Alarmada, trató de liberarse al principio, pero Tony la abrazó con fuerza y ella dejó de resistirse. Susan cayó en un sueño profundo y soñó con la vez que ella y Tony hicieron el amor. Ella soñó que él la besaba y ella le respondió. Cuando de repente se despertó, él realmente la besó. No, su mente gritaba. No puedo hacer esto. Estoy casada. Ella trató de liberarse, pero Tony no estaba dispuesto a dejarla ir y, para ser honesta, no luchó mucho. Tony siempre había sido un gran amante, y en cuestión de segundos se había olvidado por completo de salir, se dio cuenta de que sus manos estaban debajo de su parte superior, tratando de masajear sus senos a través de su sostén, y supo que debía detenerlo. Pero se sentía tan bien, y habían pasado días desde que Fred había mostrado interés en el sexo. No, no podemos hacer eso. Estoy casado. Ella protestó, pero no con demasiada fuerza. ¿Recuerdas la primera vez que hicimos esto? ¿Dónde has estado, Darlingen? Tengo cosas en el trabajo que se volvieron locas. Creo que el tiempo pasó volando. Fred se acercó a ella y, tomándola firmemente por los hombros, le dio la vuelta. Su ropa descuidada no escapó a su atención. Sí, veo que fue así. No creo haberte visto llegar a casa del trabajo luciendo así.
Lo sé. Tuvimos que limpiar urgentemente un lugar que deberíamos mostrar mañana. Su cara se puso roja. Ella no pudo mirarlo a los ojos mientras trataba de pasar junto a él. Lo siento, realmente necesito limpiarme. ¿Has olvidado qué día es? ¿A qué te refieres con qué día es? Mierda. No puedo creer que hayas olvidado nuestro aniversario. Oh, Dios mío. Susan se llevó la mano a la boca. Lo siento, cariño, lo olvidé por completo. Déjame cambiar. Solo tomará unos minutos. Fred notó que ella se dio la vuelta cuando trató de besarla, pero no antes de captar el olor de su aliento. No podía poner el dedo en el aroma ligeramente almizclado. Él continuó pensando en eso mientras ella corría al baño. Fiel a su palabra, salió del baño y se vistió en un tiempo récord. Nada le dio a Fred más placer que verla vestirse. Bueno, casi nada. Así que él se quedó quieto a un lado y la vio ponerse ese pequeño vestido negro que era bastante corto. Fred se quedó allí parado hasta que se cubrió cualquier piel que se suponía que no debía estar expuesta toda la noche. Y luego fue al baño para aliviar su burbuja nerviosa. Fue entonces cuando su mundo comenzó a desmoronarse. Susan solía ser una persona ordenada, pero esta noche tenía tanta prisa que tiró su ropa sucia al suelo en lugar de a la cesta. Y justo encima estaban sus bragas. Le tomó todo su autocontrol mantener la cara tranquila cuando se reincorporó a Susan. ¿Pasa algo, querida? Tal vez no estaba ocultando su rostro tan bien. No, supongo que solo estaba pensando en lo divertido que nos divertiríamos una vez que llegáramos a casa. Susan continuó mirando a su esposo durante un viaje al Silver Slipper, uno de los mejores clubes de la ciudad. A ella no le sorprendería que hiciera una reservación en Big John's. En cambio, eligió un lugar con una muy buena banda. Ella se sorprendió de que él la expusiera a la tentación al permitirle bailar con hombres que no eran sus amigos en común. Ciertamente no tenía idea de lo que estaba haciendo ese día. Si lo hubiera sabido, nunca habría elegido un lugar como la Su. Fue una noche agradable. El delicioso bistec era aún más sabroso que el que comieron en su luna de miel, y la banda dedicó toda la noche a los éxitos dorados de Glenn Miller Herade. Así que Fred bailó muchos números lentos y románticos. Bien. De hecho, solo 3 veces había aceptado la invitación de otro hombre a bailar, y se había asegurado de que los 3 tuvieran la edad suficiente para que Fred no pudiera ponerse celoso. Mientras se presionaba contra él, con los brazos alrededor de su cuello, podía sentir su excitación. Ella comenzó a pensar que tal vez solo estaba imaginando que algo estaba molestando a Fred. En general, era una mujer contenta. Mientras ella se acurrucaba bajo su brazo derecho de camino a casa. Gracias a Dios Fred insistió en quedarse con ese viejo Lincoln. Sería imposible acurrucarse en su nueva minivan Ford, que no tenía asientos de banco. Todavía estaba confundida porque Fred nunca trató de manosearla como solía hacerlo. Una cosa estaba clara, ella iba a decirle a Tony que su pequeña aventura había terminado. La siguiente decisión fue si confesarle todo a Fred, recordando una entrada en una vieja columna de consejos de amor, tal vez era querida Abby, pero no estaba segura. En cualquier caso, cuando se le preguntó a la mujer si debía confesarle su aventura a su esposo, la columnista respondió, no, esto solo aliviará su conciencia a expensas de destruir la autoestima de su esposo. En cambio, debes permanecer fiel de ahora en adelante y ser la mejor esposa que puedas ser. Susan se sintió aliviada cuando decidió seguir este consejo. Sí, lo haré. Fue un asunto de una sola vez. No más infidelidades para esta chica. Incluso coqueteando. Y esta noche voy a hacerle el amor a Fred como nunca antes. Fred acompañó a su esposa a la casa como de costumbre. La diferencia fue que la ayudó a la cocina y no al sofá frente al televisor, como lo habría hecho él si fueran a ver una película normal. ¿Quieres un café? Él ya ha comenzado a hacer café en la cafetera. Claro, ¿por qué no?
Susan se acercó y le pasó los dedos por el cuello. Tengo la sensación de que nos acostaremos tarde esta noche. Fred la miró por un momento. ¿Entendió ella que él adivinó sobre su traición? Iré al baño mientras se prepara el café. Él se fue antes de que ella pudiera responder. Cuando regresó, vio a Susan sirviéndoles a ambos una taza de bebida aromática. Se sentó en la barra de la cocina frente a ella. Después de un momento de vacilación, mientras ambos tomaban unos sorbos de café, Fred le tomó las manos. Mirándola a los ojos, comenzó la conversación que había estado temiendo. Susan, ¿tienes algo que quieras decirme? Ella apartó la mirada, se movió inquieta en el taburete y luego respondió, nada, excepto que te quiero mucho. ¿Por qué preguntas? Estaba pensando en esta noche. ¡Guau! ¿A qué te refieres con esta noche? ¿Qué le pasa? Ella decidió que la mejor defensa era un ataque. Sabes, llegaste tarde a casa y todo, y luego me evitaste como a la peste. Normalmente no haces eso. Te dije cuando llegué a casa que tenía un día muy ocupado. Eso es todo. Dios, ¿crees que cometí un crimen? Llegué unos minutos tarde. Lo olvidé, ¿de acuerdo? Sus mejillas se pusieron de un rojo brillante, como siempre lo hacían cuando mentía. Ella tenía un detector de mentiras incorporado y nunca se había dado cuenta en toda su vida matrimonial. Fue casi demasiado fácil. ¿Entonces esto no tiene nada que ver con esto? Fred se sacó las bragas del bolsillo y las arrojó frente a ella. Oh, no, no, no. Fred tuvo que agarrarle la mano para evitar que se desmayara. Se las arregló para que se sentara en el suelo y le trajera un paño húmedo para la frente. Él acarició suavemente su rostro hasta que sus ojos se abrieron. Su rostro pálido con una expresión de puro horror decidió la pregunta de cómo manejaría esta situación. No iba a dejar que algún bastardo arruinara su matrimonio. No si él pudiera evitarlo. Susan tenía que pagar, pero él no iba a dejarla ir sin pelear. El problema era que no tenía intención de ser un cornudo sumiso. No, ella tenía que pagar. Pero él nunca la echaría. Al menos no por un pequeño incidente. El problema era cuál sería un castigo apropiado. Tuvo tiempo de pensarlo. Sin embargo, ahora tenía una esposa a la que cuidar, aunque una esposa perdida. Pero maldita sea, ella era su esposa. Y en su opinión, el amor no podía encenderse y apagarse como un grifo. Disculpe. Disculpe. Os amo. Ella continuó murmurando mientras él la ayudaba a desnudarse y la acostaba debajo de la sábana. Silencio. Está bien. Hablaremos de eso por la mañana. Fred la calmó mientras se quitaba la ropa. Ella no se calmó hasta que él se acostó a su lado, acercando su cuerpo casi desnudo al suyo completamente desnudo. Él apoyó la cabeza en su hombro y ella finalmente se calmó y se durmió. Ella podía quedarse dormida, pero Fred no pudo quedarse dormido durante mucho tiempo, planeando sus próximas acciones. El primer punto de la agenda era el nombre del bastardo que no lo respetó lo suficiente como para joder a su esposa. No importaba que su esposa participara voluntariamente con Fred. Ella tenía que pagar. Pero el bastardo que le hizo esto a su matrimonio obtuvo un puntaje completamente diferente. Y Fred estaba muy seguro de que lo pagaría en su totalidad. Fred la estaba esperando en la cocina con café y panqueques cuando Susan finalmente salió. Hola, Sunshine. Su intento de sonar normal fracasó incluso para sus oídos. Pareces arrastrado por un gato. Ella parecía mirarlo con un ojo mientras el otro buscaba algo sobre la mesa. Por supuesto que era imposible, pero eso es lo que le pareció a Fred. Finalmente, habiendo preparado el café tal como le gustaba, dijo, por favor, dime que anoche fue solo un mal sueño. Fue un mal sueño, por supuesto, una verdadera pesadilla. Y siento que para ti aún no ha terminado. Tienes muchas explicaciones y puedes empezar mientras comemos.
Sí, tengo preguntas y es mejor que tengas las respuestas. No me importa si tus respuestas duelen, siempre y cuando sean veraces. Recuerda, ya sé mucho, y si te pillo mintiendo, hemos terminado. Te debo la verdad, al menos eso. Ella mordió sus panqueques y tomó un largo sorbo de café. Haga sus preguntas. Intentaré responderlas si puedo. ¿Con quién te acostaste anoche? Con Tony. Tu antiguo novio. ¿El que me aseguraste que solo estaba interesado como pareja de baile? Fred se levantó de un salto y caminó hacia la ventana, mirando distraídamente a los cardenales revoloteando en los arbustos fuera de la ventana. Finalmente exhalando, se volvió y preguntó, ¿por qué, Susan? ¿Por qué renunciarías a todo lo que hemos construido a lo largo de los años? ¿Está mucho mejor en la cama? Dime, Susan, ¿por qué hiciste esto? Susan se encogió por un momento ante su grito, pero rápidamente se recompuso. Tomando otro sorbo de café, ella respondió, esta no es una pregunta simple. Se requiere una explicación. Vamos, te dije que rompí mi compromiso con Tony, ¿verdad? Continúe. Bueno, eso no es del todo cierto. Él rompió conmigo. Estaba furiosa y juré que no quería volver a verlo nunca más. Tú y yo nos conocimos y me enamoré locamente de ti. Y es verdad. Para ser honesto, casi nunca lo pensé, y si lo hice, fue un dolor de muelas. Pero luego apareció aquí en la ciudad y se unió a nuestro círculo de amigos. Incluso comenzó a trabajar en la oficina, donde era tan encantador que nuevamente comencé a olvidarme de viejos problemas y caer bajo su hechizo. ¿Lo amas? No, él no me agrada. Pero él me gusta. O mejor dicho, me gustaba. Ahora, a la luz del día, me di cuenta de que él es el mismo playboy que siempre fue. Él solo quería llevarme a la cama y me enamoré de su juego. Susan tomó sus manos entre las de ella. Por favor, perdóname, Fred. Lágrimas corrían por sus mejillas. Si puedes perdonarme, haré todo lo posible para que nunca te arrepientas, querida. Fred había decidido anoche que no iba a renunciar a su esposa sin pelear, pero no tenía sentido mostrar sus cartas demasiado pronto. Maldita sea, mejor no hagas eso, gruñó. Y luego, habiendo terminado de desayunar y bebido una segunda taza de café, continuó interrogándola y tuvo que admitir que sus respuestas sonaban sinceras. Finalmente satisfecho con sus respuestas, se apartó de la mesa. Necesito pensar, anunció. Voy a dar un largo paseo, y tal vez pase por Big John's más tarde si necesitas algo. Era casi la hora del almuerzo cuando Fred cruzó la puerta de Big John. Mientras caminaba, su ira disminuyó visiblemente y recordó su lección de la escuela dominical sobre el Padre Nuestro, especialmente la parte de pedirle a Dios que me perdone como yo perdono a los demás. Perdonar será fácil. Olvidar será un infierno. Pero hasta que Susan le diera más razones para hacerle dudar de ella, no iba a tirar lo mejor de su vida por orgullo herido. Demonios, incluso dejó escapar a ese bastardo Tony. Mientras se mantuviera alejado de su mujer y mantuviera la boca cerrada. Hasta que ese bastardo hable, muy poca gente sabrá que Susan se acostó con él. Su estado de ánimo tranquilo, a pesar de todas sus buenas intenciones, no duró lo suficiente como para llegar al bar. La visión de Tony sentado en la cancha con un grupo de idiotas simplemente lo cabreó. John corrió a su encuentro con su cerveza favorita en la mano y lo llevó a la mesa de la esquina antes de que pudiera caminar 10 pies por la puerta. Tenemos un problema, Fred, dijo John, empujándolo a una silla. Este pequeño era mucho más fuerte de lo que Fred podría haber imaginado. ¿A qué te refieres con que estamos en problemas? No pensé que hiciera nada para hacerte enojar. Tú sabes mejor, hombre. Estoy hablando de lo que este imbécil dice sobre Susan. John continuó contándole a Fred cómo Tony se había jactado de acostarse con Susan. Antes de que pudiera terminar, John tuvo que contener físicamente a Fred, y esto naturalmente llamó la atención de Tony y su pandilla,
quienes decidieron que sería una buena idea hacer un libro sobre el pequeño que sujetaba al cornudo. No seas un maldito tonto, murmuró John en voz baja lo suficiente como para que sus torturadores no lo escucharan. Ve allí y será una pelea. Entonces, cuando obtengan lo que se merecen, serás el primero que busquen los policías. Ahora siéntate y hablemos. John luego señaló a los 2 tanques andantes, conocidos como gorilas que siempre estaban a su lado. Fred observó con placer cómo las botas de su torturador apenas tocaban el suelo mientras literalmente lo arrastraban por el cuello hasta la puerta. Cuando Fred salió del bar poco más de una hora después, los planes estaban en marcha y era plenamente consciente de los beneficios de tener amigos en lugares bajos. Él manejará el frente interno, y John se encargará de los daños colaterales. Cuando entró por la puerta, fue recibido por Susan, muy molesta. Parecía apenas capaz de mantener la situación bajo control. ¿Qué ha pasado?, él preguntó. Acabo de colgar a Tony. Quería que me encontrara con él de nuevo. Dijo que si no lo hacía, difundiría lo que hicimos en toda la oficina y la iglesia. ¿Qué le dijiste? ¿Que iba a hablar contigo sobre eso antes de darle una respuesta? ¿Qué dijo? Dijo que no se preocupara por el Cook. Él se encargará de ello. Ella se aferró a Fred, sollozando. Él nos destruirá. Seré el hazmerreír de la sociedad. No quiero que sus sucias manos me toquen de nuevo. ¿Pero qué haré? Fred consideró su respuesta durante un minuto antes de levantar el teléfono y marcar el número. Entró en otra habitación y cerró la puerta. Cuando regresó, dijo, vuelve a llamar y dile que te veré en White Bluff a las 11 de esta noche. Si quieres saber por qué es tan tarde, dile que tienes que dejarme dormir antes de que puedas. White Bluff era un lugar favorito para besar entre los escolares. Susan se preguntó si Fred realmente la perdonaría tan fácilmente, pero no quería cuestionar las cosas buenas. Cuando Fred finalmente se puso de pie, juguetonamente le dio una palmada en el culo antes de arrastrarla al dormitorio. Tenemos que darnos prisa y vestirnos. Tenemos una gran noche por delante. Él la besó antes de empujarla a la ducha. Tú ve primero mientras yo me afeito. Definitivamente actúa como si realmente me perdonara. Solo espero que Tony tenga el buen sentido de mantenerse alejado lo suficiente como para que Fred lo vea tratando de ligar conmigo de nuevo sin predecir lo que sucedería. Susan se sintió un poco avergonzada cuando Fred comenzó a ponerse el traje. Estaba segura de que ir a Charleston era en realidad el código para hacer el Charleston con el cadáver de Tony. Pero aquí estaba, vistiendo su mejor traje. ¿De verdad vamos a Charleston? Sí, realmente lo es. Así que sacude tus huesos y haz algo que me convierta en la envidia de todos los hombres. Cuando él abrió la puerta del auto, ella se aseguró de mostrarle la mayor cantidad de piernas posible mientras se sentaba. Y cuando se sentó, dispuso que su dobladillo se elevara lo suficiente como para que él revisara el color de su ropa interior. Cuando estaban a casi una hora de distancia, Susan preguntó si podían hablar. Ciertamente. ¿Qué tienes en mente? ¿Por qué no estás enojada conmigo? Esperaba que escupieras las uñas. ¿Algo ayudará? Si sigo maldiciendo y delirando, ¿eso te impedirá volver a hacerlo? De hecho, creo que es mejor no comportarse así. Te veo así. Sabes que estás herido y, sin embargo, estás dispuesto a perdonarme. Y me hace sentir como un perro. No quiero hacerte daño nunca más. Si no te importa, tengo una pregunta más. ¿Tony recibirá el mismo perdón que yo? ¿Él recibió? Decidí poner la otra mejilla, como dicen las Sagradas Escrituras. Pero antes de que pudiéramos discutirlo, el viejo Tony logró golpearme en la otra mejilla. Las Escrituras no me dicen qué hacer entonces. Así que solo sigo mis instintos. Susan consideró su respuesta. Finalmente ella dijo, no me vas a decir qué vas a hacer, ¿verdad? No. Solo sobre la base de la necesidad.
No tienes que saberlo. Pero te aseguro que no querrás averiguarlo por las malas. Solo recuerda que te amo. Mis amigos no necesariamente sienten lo mismo. Se lo pasaron genial. Al buen espectáculo le siguió una cena tardía y luego baile, o al menos lo que podría llamarse baile. En la casa Henderson en James Street. Susan notó que Fred había hablado con una docena de personas durante toda la noche. Esto era muy inusual para él. Él solía estar callado y ella hablaba. Al regresar a casa, ya soñaba con acostarse finalmente entre las sábanas y descansar cuando sintió que sus manos le juntaban los senos. ¿Realmente lo quieres de nuevo? No puedo permitir que te quedes insatisfecho. No puedes predecir lo que una mujer tan hermosa podría hacer si comienza a desear. Ella apoyó la cabeza en su hombro y se quedó dormida pensando en lo feliz que estaba. Al día siguiente, Fred llegó a casa antes que ella y estaba preparando la cena cuando su esposa irrumpió en la casa, obviamente emocionada, pero también preocupada. ¿Qué ha pasado?, preguntó Fred. ¿No viste las noticias? No. Tony fue encontrado en un camino rural a unas 5 millas de la ciudad esta mañana. Fue severamente golpeado. Escuché a 2 muchachos del trabajo decir que el médico dijo que probablemente estaría impotente cuando saliera del hospital. Ella estaba a punto de cambiarse a algo cómodo cuando de repente se detuvo y lo miró. No tienes nada que ver con esto, ¿verdad? ¿Cómo podría? Estuvimos juntos toda la noche. Y si te he entendido bien, debería haber sido golpeado anoche. Entonces, ¿qué piensas? Honestamente, no lo sé. Pero creo que eres una persona peligrosa con la que no deberías meterte. Ella caminó hacia él, presionándose contra su cuerpo. 30 años y 3 hijos más después, Fred y Susan seguían siendo una pareja amorosa. Donde había uno, generalmente había otro. Tony se quedó en la ciudad, pero él y Susan se evitaron como de la peste. Era tan obvio que cuando una de las amigas de Susan le preguntó a Susan por qué ella y Tony se esforzaban tanto por evitarse, mi esposo tiene amigos en lugares bajos. Nunca sabes quién podría tener una idea equivocada. Así que no tiento al destino. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente. Haga clic en él.